Buenos días, alumnos. Les doy la bienvenida a esta presentación audiovisual. Yo soy el profesor Jorge Busaniche. La siguiente tiene la intención de aportar un soporte extra a la materia de antropología cultural. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar la teoría de la cultura de Bronislaw Malinowski desde el texto que vemos en clases de Constructores de Otredad, la construcción del otro por la diversidad, trabajando solo la parte de Malinowski. Recuerden que el texto trabaja la perspectiva estructural funcionalista y la perspectiva estructuralista. Esta segunda la trabaja de Lévi-Strauss, pero no es parte de esta presentación. La idea de trabajar desde el texto, con el texto, no es ingenua, sino que tiene que ver con que el origen de esta presentación, la idea, la motivación, es que les sirva a ustedes para preparar la materia. Bien, la construcción de la otredad a partir de la idea de diversidad, más allá de que esta vez, ahora vamos a trabajar la versión funcionalista, ¿sí? En este periodo de entreguerras, entre 1914 y 1945, surge esta nueva forma de construir la otredad, no solamente en la escuela funcionalista, sino también en otras, como la estructuralista, que trabaja este mismo texto, desde Lévi-Strauss, o el particularismo histórico, que es una escuela que vamos a ver un poquito más adelante en la materia. Bueno, decíamos, acá se consolidan, en este periodo se consolidan algunos aspectos que van a ser, que van a quedar y que van a ser sello distintivo de la antropología cultural, que van a ser uno de ellos el trabajo de campo, que vamos a encontrar en otras bibliografías como observación participante. Esto implica, ¿no es cierto?, el contacto prolongado, el contacto directo. En aquel momento era prácticamente ir a vivir a al poblado que queremos estudiar, ¿sí? A la comunidad que queremos estudiar. A Malinowski, cuando viaja a estudiar a los Trovian, precisamente las guerras que acabamos de nombrar, la emergencia de la guerra le impiden volver, por lo que tuvo y pudo desarrollar una estadía bastante prolongada. Pero bueno, hoy es una de las metodologías para acercarse al objeto de estudio, para construir, ¿no es cierto?, saber desde una perspectiva cualitativa, una de las herramientas más importantes todavía en la antropología cultural y en la sociología. Y otro de los aspectos fundamentales va a ser esta idea de que lo fundamental, es decir, la capacidad de crear cultura, es común a toda la humanidad. Y esto es importantísimo, o sea, podemos pensar desde esta época la idea de la universalidad de la naturaleza humana en el sentido de esta capacidad de crear cultura, ¿sí? Es una capacidad universal. Lo que ya genera una ruptura enorme con la perspectiva del siglo pasado, el evolucionismo, las distintas ideas o escuelas atravesadas por estas ideologías. Pensemos que en aquel momento, si pensamos a Taylor, si pensamos incluso a Morgan, o bueno, cualquiera de estos autores evolucionistas, vamos a ver que ellos los piensan en términos de las culturas, o en términos de civilizaciones, o sea, de más desarrolladas y menos desarrolladas. Lo que ellos van a pensar como culturas primitivas van a ser de alguna forma culturas que carecen de aspectos que la sociedad europea occidental posee por ser civilizada, por haber tenido más tiempo de desarrollo, digamos. Entonces hay una idea de que aquella cultura, aunque sea presente, aunque podamos ir a visitarla, si la consideramos primitiva, es de alguna forma una expresión, algo que quedó en el tiempo. Y es primitiva, diríamos, desde la perspectiva evolucionista, precisamente porque carece de aspectos de la cultura civilizada. Esta idea va a ser destruida y pensemos que tiene que ver con que
sea, que todas estas escuelas estén debatiendo con el evolucionismo, tiene que ver con el desarrollo de la antropología para esta época, que ya no estaba discutiendo con las demás disciplinas, la abogacía, la filosofía, la historia, la psicología, sino que discutía con la misma antropología. Bien, como decíamos, entonces, ya metiéndonos un poco más en el barro, Malinowski presenta esta idea, ¿no es cierto? Él propone esta idea de la universalidad de la naturaleza humana, y esta naturaleza no es otra que la capacidad de construir cultura. La cultura, a su vez, pensando en la versión estructural funcionalista, sería esa capacidad de construir un ambiente artificial para satisfacer las necesidades humanas. Esto es lo que le permitiría, ¿no es cierto?, construir leyes generales, ya que hay necesidades que son universales y hay capacidades que son universales, entonces podemos pensar en leyes generales. Y esas leyes generales se van a ir construyendo a partir del estudio, de la observación de sociedades singulares, es decir, de distintas culturas. Vamos a hacer un recorrido, que es el recorrido intelectual que hace Malinowski, para pensar un poco esta idea de la genealogía de la cultura. ¿Cuál es el origen? O sea, en algún momento no la hubo. En algún momento éramos animales como todos los demás, y tuvo que haber una transición para que los homínidos terminen siendo el humano que hoy conocemos. Vamos a apelar entonces, ya que entendemos esta idea de cultura, ¿no es cierto?, como producto de la relación de la humanidad con el medio, ¿sí?, con la naturaleza en primera instancia. Vamos a ver que la idea de cultura requiere de esta apelación entonces a la animalidad, ¿sí?, a esta animalidad precultural, para después poder pensar en la especificidad del hombre, el hombre como humano. Bueno, y ahí trabajar, ¿no es cierto?, este concepto de cultura y las categorías que derivan del concepto de cultura. Ya adentrándonos en este punto, esta idea de la apelación a la animalidad para formular la especificidad humana, nos hacemos dos preguntas, ¿sí?, que nos hace el texto. ¿Cómo define Malinowski el comportamiento precultural? ¿Y por qué no podemos hablar aún de cultura? Bien, los humanos no podemos confiar exclusivamente en nuestros atributos naturales para satisfacer nuestras necesidades biológicas. Esto es bastante sencillo de pensar si nos comparamos con otros animales y vemos que no tenemos el cuero o el pelaje necesario para protegernos de las inclemencias del clima o del sol o del ataque de otros animales o de otras personas. Ni corremos muy rápido, ni tenemos garras. Por eso que la humanidad tuvo que recurrir precisamente a esta capacidad universal que decíamos antes, de construir un ambiente artificial, o sea, de poder modificar el medio para satisfacer nuestras necesidades. Ahora, ¿qué clase de ambiente artificial es un ambiente cultural? El comportamiento cultural supone organización estable y permanente de actividades, mientras que el comportamiento precultural o animal supone ejecuciones individuales. Acá, esta aclaración es muy importante. Seguramente ustedes pensaron, che, pero hay otros animales que también modifican el ambiente. O sea, y algunos con mucha destreza. Si pensamos en los pájaros, por ejemplo, que construyen nidos que son muy difíciles de construir, pero que ellos ya saben tejer ramitas, pelos, plumas, o el hornero que hace sus nidos de barro, o las abejas, avispas, y otros insectos que construyen obras monumentales, administradas, organizadas. Ahora, pero esos animalitos ya nacen sabiendo, ¿sí? Esa capacidad la heredan, pero no en términos simbólicos, como la va a heredar una persona a otra, como se va a heredar en la humanidad. La heredan genéticamente, ¿sí? Es el mismo nido,
el mismo panal que se construye hace decenas de miles de años, el mismo. En el caso nuestro, estamos hablando de que hay cultura, dice, en la medida en que haya una organización estable, organización de personas, organización de saberes, ¿sí? Que se vuelven permanentes porque pueden ser heredables mediante la educación, son transmitibles. Eso es lo que hace, ¿sí?, a un ambiente artificial cultural. Bueno, ya entonces adentrándonos en el concepto de cultura y en las categorías que van a derivar de este concepto, yo extraje dos parrafitos del texto para pensar un poco cómo define el autor este concepto y qué elementos lo compondrían. Esto lo vamos a seguir trabajando. Bueno, la primera dice, la define como un conjunto integral constituido por utensilios y bienes, por el cuerpo de normas que rigen los diferentes grupos sociales, por las ideas, creencias y las costumbres. Y en el segundo dice, se trata de un aparato, en parte material, en parte humano y en parte espiritual, por medio del cual el hombre supera los concretos y específicos problemas de la vida. Bien, fíjense que les remarqué la idea de conjunto integral y de aparato. Seguramente esto ya les esté recordando cuando vimos el funcionalismo desde Durkheim o Marcel Mauss, esta idea que atrae el funcionalismo precisamente de aquellos autores, en la que cada sociedad, y en este caso cada cultura, puede ser pensada como homólogo al funcionamiento de un organismo vivo. Esta idea de que la suma de las partes no hacen al todo, de que el todo tiene un funcionamiento independiente al de las partes y que tiene por lo tanto una función, un fin, una utilidad, si queremos pensarlo como utilidad también, ya que aparece la palabra instrumental acá, distinta e independiente, sui generis, iban a decir los autores. Sui generis significa que tiene un género propio. Pensemos para los que leyeron el texto de Durkheim, ¿sí?, las reglas del método sociológico, aquel ejemplo que da, en el que dice podemos pensar una célula, podemos pensar que está compuesta por la membrana celular, plasmática sería, los ribosomas, el núcleo, bueno, todas las distintas organelas, y que cada una cumple una función en sí, pero incluso sumándolas, o sea, ninguna de ellas cumple la función final que va a cumplir la célula en particular. Y la suma de todos tampoco nos va a dar esa función, sino que es el accionar en conjunto de todas esas organelas las que van a terminar permitiendo la vida, ¿sí? La vida sería la función final de este aparato que sería la célula. Y no podemos rastrearlo en ninguno de sus componentes específicos. En este caso, cuando pensamos en la cultura como conjunto integral, tenemos que pensarlo de la misma forma, la cultura como una realidad sui generis, ¿sí?, que está compuesta por utensilios y bienes, por cuerpo de normas, ideas, creencias, costumbres, pero que todas ellas hacen a un conjunto integral, que por lo tanto esos utensilios no pueden ser pensados independientemente de la cultura, ni esas normas, ni esos valores, ni esas creencias. En esta segunda definición habla de un aparato. Fíjense cómo se viene rápido la idea que les traía de la célula, ¿no es cierto? De esta idea de pensarlo estructuralmente, así como una estructura, un sistema en el que todos los elementos son relacionales, no son independientes, y que van a tener una función en su suma, ¿sí?, en su accionar total, distinto del que pueden tener individualmente cada uno de estos elementos. Acá habla de un aparato en parte material, en parte humano, en parte espiritual. En otros momentos puede aparecer directamente hablando del aparato material, el aparato humano, el aparato espiritual. Bien.
Seguimos y esta idea de la realidad instrumental la trabajamos en la diapositiva siguiente. Bueno, avanzamos un poco, no lo vamos a hacer más larga en esta parte, porque habla de una realidad instrumental. Esto ya lo venimos anticipando un poco. Dice estos problemas primarios, cuando estábamos pensando, esto viene de cuando estábamos pensando en esa primera etapa, ¿no es cierto?, de la construcción de ese ambiente artificial, cuando pensamos en el desarrollo ontológico de la cultura, en el desarrollo de las sociedades humanas. Dice, estos problemas primarios básicos son solucionados por el hombre a partir de herramientas, el aparato material, en el marco de una organización, en grupos cooperativos, el aparato humano, y con el desarrollo de conocimientos, de un sentido de valor, de la moral, el aparato espiritual. Entonces, acá ya hay algo que nos quedó claro, ¿sí? ¿Por qué es instrumental? Porque sirve para solucionar problemas, ¿sí? Estos problemas primarios básicos son solucionados por el hombre, esto cuando decíamos la necesidad de construir un ambiente artificial. Y acá aparecen dos conceptos que van a derivar de esta idea, que son la de función y la de institución. Bien, ¿por qué se habla de la realidad instrumental? Seguimos con esto. Función. Función alude a la satisfacción de necesidades por medio de actividades en las cuales los hombres cooperan entre sí, usan utensilios y consumen bienes. Esta noción de función contiene en sí mismo la definición del requisito de cooperación. Si los individuos se organizan a fin de alcanzar sus propósitos. El principio de organización es la base del concepto de institución. Antes de avanzar, ¿sí?, es importante que acá entendamos que lo están pensando en dos sentidos, esta idea de la cultura, de la función de la cultura. Función en términos del sostenimiento del organismo individual, por un lado, y del sistema social por otro. ¿Sí? O sea, el individuo necesita, ¿sí?, de esa cultura para poder sobrevivir, para poder reproducir su existencia. Lo hace colaborando, cooperando, participando de la sociedad, y así es como no solamente sobrevive, sino que vive, goza, disfruta, se realiza. Ahora vamos a ver también que la cultura, o sea, la parte de la función de todo este sistema es también el sostenimiento del aparato del sistema social en su conjunto. Traigamos acá, cuando pensemos en esto, esta idea de sui generis que hablábamos anteriormente, esta idea de organismo, de aparato, ¿sí?, de sistema integral. Porque la cultura tiene que servir para reorganizar cualquier desequilibrio que haya en la sociedad. O sea, en la medida en que haya un caos en el que todo se destruye, vamos a pensar una guerra, vamos a pensar algo que conmociona a la sociedad, sigue todavía existiendo ese sistema simbólico que va a permitir que en poco tiempo ese grupo humano se reorganice y pueda mantener ese sostenimiento, pueda garantizar el sostenimiento del grupo social y de los individuos en particular. Entonces veníamos diciendo que la función, el concepto de función trae implícito la organización de los hombres para poder satisfacer distintas necesidades. Y esa cooperación, ese principio de organización, es la base para pensar este otro concepto fundamental en la teoría de la cultura de Malinowski, que es el de institución. Vamos a trabajar este concepto. Bueno, dice, implica la relación de los hombres entre sí y con el ambiente natural o artificial. Bien, es la unidad mínima, concreta y aislable de la realidad cultural, y expresa la asociación indisoluble de los tres aparatos que componen toda cultura: el humano, el material y el espiritual. Cada individuo, al satisfacer necesidades, realiza actividades en las cuales los tres aparatos se hacen presentes en sus relaciones recíprocas. Esto es, el individuo ejecuta una acción institucional. Y volvemos a esta idea de que la cultura es una realidad instrumental. Bueno, acá yo puse tres ejemplos: comer en familia, cultivar y cosechar, y un contrato de trabajo. Tres ejemplos que podemos pensarlos todos como instituciones, ¿sí? Tal vez el de cultivar y cosechar parezca
menos una institución, pero ahora los vamos a trabajar y vamos a entender por qué los puse también como una institución. Comer en familia, pensemos el ejemplo. Ya implica toda una organización y una selección de elementos el cocinar, ¿sí? El que se come tiene una valoración, tiene una forma de pensarse, si hace frío, si hace calor, si estamos, para qué estamos pensando esa comida. Hay comidas que se piensan más para gente joven, hay comidas que se piensan más para gente vieja, mayores. Comidas que a veces se asocian más a los niños. Pensemos en una comida familiar típica, o lo que se piensa como típico. Nos encontraríamos entonces, bueno, en la cocina, posiblemente, si pensamos un poco en ciertos mandatos sociales, podría ser la madre la que cocina, tal vez hoy ya no, pero si queremos pensarlo. Entonces ahí vemos que hay una suerte de valores y de tradiciones que estarían funcionando en este momento, en quién cocina. Se tiende la mesa. Esto seguramente ya está organizado y regulado en la casa, en algunas también tiende la madre, en otras se dividen las tareas y todos colaboran. Por lo general, ya todos saben que tienen que colaborar, se tiende la mesa, cada uno se sienta por lo general en un mismo lugar, o por lo menos, si no es así, también está de alguna forma pactado dentro de la familia. Fíjense que cada vez hay más reglas implícitas que se están llevando a cabo sin que ninguno le esté pensando mucho. Una vez que está puesta la comida y que cada uno se sentó, posiblemente se pide gracias, si es una familia religiosa, y ahí hay otra suerte de reglas que van a estar funcionando, el silencio, quién es el que va a pedir, quién es el que va a agradecer, se espera que se termine la oración, ahí se pasa a comer, la comida va a tener un montón de reglas, ¿sí? Pensemos que no se come de la misma forma en cada casa y que socialmente están instituidas una serie de reglas para llevar el acto, en práctica el acto de alimentarse. ¿Sí? Nos sentamos de una forma en particular, con cierta distancia a la mesa, cierta distancia al plato. Si los chicos se abalanzan sobre la comida, los padres posiblemente los reten y le digan, come despacio, no te vas a atragantar. Eh, bueno, con qué utensilio se come, tenedor, cuchillo, cuchara, cada uno tiene un plato en particular asignado. El, ¿Quiénes hablan en la mesa? O sea, no en todas las familias se respetan los turnos de habla por igual por cada componente de la familia. En algunos se es más democrático y participan todos por igual. En algunos se respetan los turnos de habla. En otros hablan todos a la vez. En otros hay algunos que tienen más autoridad que otros, tal vez los adultos, tal vez el hombre. Bueno, hay toda fíjense que hay toda una cantidad, ¿sí? de reglas. Acá podríamos estar pensando en ese aparato espiritual, normas explícitas e implícitas, valores de qué es una buena comida, cómo se agradece esa comida, cómo se agradece al final, si estuvo rico, si se dice, si no se dice. El aparato material, ¿sí? Mantel, utensilios, qué clase de comida, y el humano, que es precisamente la familia en este caso, y todos estos estarían haciendo a este acto institucional de comer. Si pensamos en cultivar y cosechar, pensemos que en realidad no es algo que se hace fortuitamente, ¿sí? Tiene una organización muy profesionalizada en este momento de la vida, pero en todas las sociedades llevó a un nivel de profesionalización importante. Y por lo general tiene una cantidad de pasos a seguir y formas de mantener, de sostener ese cultivo, de mantenerlo vivo, sano, cuándo se cosecha, cuándo se cultiva, tiene fechas, tiene momentos, hay que pensar en el ambiente, en el clima. Posiblemente las fechas de la cosecha, las fechas de la siembra y de cada trabajo, de cada cultivo, estén organizados en un calendario. Incluso posiblemente ese calendario esté administrado por la religión, por fechas particulares donde se festejan, donde se realizan festejos o conmemoraciones que van marcando los cambios de épocas del año que indican los momentos del cultivo, los momentos de la cosecha. Y que cada uno posiblemente además signifique algo en particular, ¿sí?
cuando cultivamos, cuando pensamos, cuando estamos proyectando, cuando cosechamos, el momento de la abundancia. Bueno, y un contrato de trabajo es algo profundamente cultural. Fíjense que el contrato sería como la forma espiritual, si queremos, es la forma ideal en la que se, se organizan una serie de trabajos humanos específicos. Cuando digo trabajo me refiero no solo al trabajo productivo. En un contrato de trabajo es tan explícito el aparato material, el aparato espiritual y el aparato humano, en cualquiera que se les ocurra, y es uno de los elementos más característicos de una época y de una sociedad. O sea, no todas las sociedades tuvieron contratos. En particular en la nuestra, es la forma en la que se administra esta característica, este aspecto de la reproducción de la sociedad. Bueno, avanzando un poquito más, entonces, y siguiendo con este concepto ya de función, pero de función pensando en la estructura total de la cultura, de una cultura en particular, y no tanto de la función desde la necesidad del individuo, seguimos. Si los individuos tienen necesidades que solo pueden satisfacer culturalmente, deben reproducir, conservar y administrar la cultura. Y acá aparece, ¿no es cierto?, el concepto de necesidades derivadas que se refieren a estas necesidades de reproducir, conservar y administrar la cultura. Para Malinowski, la cultura es un organismo que tiene requerimientos vitales que refieren a la reproducción y funcionamiento de sus elementos constitutivos, es decir, de las instituciones. La vida de la cultura como una totalidad orgánica depende del funcionamiento concreto de las instituciones y de sus relaciones recíprocas, a fin de alcanzar el sostenimiento del organismo social. Podemos seguir pensando en aquel ejemplo que les traje de compararlo con una célula o con un organismo vivo. Fíjense cómo hace alusiones permanentes a esta totalidad orgánica, un poco esta idea del funcionalismo, de obtener este estatus de ciencia robándoselo a las ciencias biológicas. Bueno, estamos frente al concepto de función, que refiere precisamente al cumplimiento del papel, el efecto social que cada institución juega al interior de la cultura, contribuyendo de este modo a la reproducción del todo. En términos del autor, es incorrecto intentar la explicación aislada de elementos, se traten de comportamientos, objetos o bien de instituciones. Nada existe fuera del todo, la idea de totalidad gobierna. Y el concepto de incrustación que les puse en el medio, es un concepto que sirve en esta teoría a modo de pensar esta relación recíproca que tienen todas las instituciones dentro de una misma cultura, o sea, que están incrustadas una con otra las instituciones. Por eso tampoco se las puede pensar aislada del resto, de la totalidad de la cultura. Bien, seguimos. La idea del todo supone la unidad organizada que funciona según la lógica que le es particular y dentro de la cual cada elemento o parte define su funcionalidad o su sentido. Dice, la complejidad es un atributo de toda realidad cultural. Esto lo vamos a retomar un poquito al final. Decimos la realidad instrumental. La cultura como realidad instrumental. ¿Sí? Tiene como función satisfacer necesidades e imperativos. Ahora aquí aparecen dos nuevos conceptos después de que repasamos todo lo anterior. Esto de las necesidades derivadas. ¿Sí? Vamos a decir que algunas necesidades las podemos llamar instrumentales. ¿Sí? ¿A cuáles? Serían los imperativos instrumentales, ¿sí? Necesidades o imperativos. Instrumentales son medios para la satisfacción de finalidades. ¿Sí? La satisfacción es la función y las finalidades son esas necesidades. Por eso se vuelven imperativos. Entonces acá tenemos la economía, tiene que ver con la producción, la reproducción y consumo de bienes materiales, o sea, algo necesario para el sostenimiento de la vida, la producción, y después para el sostenimiento de no solo la vida, sino toda esa nueva realidad artificial en la que vivimos. La educación es un imperativo fundamental para la reproducción de nuestra vida social. Bueno, y las normas éticas, legales, valores,
que son todo ese aglomerado, ¿no es cierto?, de ideas que no solamente unen, ¿no es cierto?, hacen que todo esto sea un todo, sino que también, bueno, le dan sentido a ese todo. O sea, por eso los valores son parte de estos imperativos necesarios, instrumentales. Pero hay otros, a los que él va a llamar integrativos, que tienen más que ver con este concepto de necesidades derivadas. Dice, son necesarios otros de carácter integrativo. Estos nacen como respuesta a un objetivo integrador o sintético de la cultura. Organizan e integran al individuo y a la sociedad como un todo. Y en este caso, esto que nombramos, vieron las normas éticas, los valores, pueden tener en parte este sentido funcional. Bueno, señala tres en el texto, yo desarrollé más uno aquí en el pizarrón. Es el conocimiento. Su función es el de conectar distintos tipos de comportamientos. Estos sistemas organizan e integran las relaciones, las diferentes experiencias humanas y traspasan los resultados de las experiencias pasadas a las futuras empresas. Permiten planificar y premeditar. Acá, un ejemplo, digamos, porque parece que el conocimiento a veces puede asociarse a la verdad, a esta idea de verdad. Pensemos que no es necesario eso. O sea, en realidad, eh, la idea de verdad es algo que está siempre cuestionado porque es verdad hasta que se refuta y aparece una nueva verdad. Pero pensemos en el conocimiento en sí. Pensemos, por ejemplo, en alguno que hoy ya no se utiliza como criterio de organización o criterio de certeza, pero que en algún momento lo fue. Por ejemplo, la astrología. La astrología es una disciplina, se considera precientífica, que lo que depende en cada cultura cómo se desarrolló, lo que buscaba era un poco explicar lo que sucedía en nuestra realidad a partir de los fenómenos astrológicos, ¿sí? A partir de dónde estaban posicionadas ciertas constelaciones o planetas o estrellas. Y dependiendo cómo se las veía en ese momento, en cada momento, podía de alguna forma predecir o augurar cómo iba a ser una cosecha, cómo iba a ser un año, cuáles eran los peligros que se avecinaban, a qué cosas había que atender, si realmente había posibilidades de ganar una guerra o no. O bueno, o sea, cuáles iban a ser, hoy todos conocemos un poco el horóscopo y esta idea de que depende dónde están ubicadas las constelaciones del horóscopo, van a influir de alguna forma en nuestra vida, si somos de Libra, si somos de Tauro, si somos de Géminis. Bueno, eso es un conocimiento, ¿sí? Más allá de que sea precientífico y que tiene más de creencia que de cualquier otra cosa. Pero de todas formas, pensemos que durante siglos fue el conocimiento que de alguna forma coordinaba, ¿sí? Sintetizaba, integraba los saberes y las prácticas de poblaciones enteras. La magia, dice, bueno, nos brinda certezas. La magia tiene, en aquellas situaciones en las que nuestros conocimientos y capacidades técnicas nos impedían resolver o anticiparnos o resolverlo, más bien lo que pasaría a futuro, la magia de alguna forma nos daba la certeza de poder influir de alguna manera, ya sea llamando a la lluvia, ya sea embrujando a un enemigo o dándole algún poder extra a las armas, o tratando de sanar algún hecho, algún maleficio, algo de mal agüero. Bueno, y las religiones, ¿sí? Que un poco, que todas estas cumplen el papel del conocimiento que nombramos antes, las religiones particularmente, eh, bueno, organizaron y organizan todavía gran parte de nuestros valores, son grandes coordinadores de prácticas sociales y productivas, un poco lo que nombré anteriormente, esto del cultivo, por ejemplo,
La religión fue siempre, siempre que pudo también, eh, un poco organizador de los calendarios. Pensemos en todas eh, las fechas de conmemoraciones, de festejos, de recuerdos. De alguna forma van organizando el calendario de una comunidad. Y ni hablar de cómo organizaba y organiza en gran medida el tema de la construcción de la pareja, aquellas parejas católicas, digo, por ejemplo, las católicas. Y pensemos que en algún momento organizaba estados, o sea, a ese punto. Bien, avanzando. Bueno, ya llegando al final, esto no tiene tanto que ver con la estructura conceptual de la teoría de la cultura de Bronislaw Malinowski, pero sí con las repercusiones que tuvo, que de alguna forma ya lo fui nombrando durante esta clase. No puedo callar ese perrito, es del vecindario. Bueno, se los leo un poquito y lo explicamos. Dice, bueno, lo que recorté, dice, la heterogeneidad de modalidades culturales que puede asumir la vida humana supone la multiplicidad y variedad de las formas institucionales de respuesta concreta a necesidades humanas universales. La ausencia de un ordenamiento temporal y causal de las culturas supone que cada una de ellas se explica a sí misma en la complejidad y singularidad de su ordenamiento funcional. A ver, para decirlo más en criollo. Un poquito estamos resumiendo todo lo que dijimos hasta el momento. Y fíjense cómo está de alguna forma dialogando con el evolucionismo. Si dice la ausencia de un ordenamiento temporal y causal de las culturas supone que cada una de ellas se explica a sí misma en la complejidad y singularidad de su ordenamiento funcional. Lo que estamos diciendo es que no tiene sentido, no tiene asidero pensar a las culturas como si pudiesen ordenarse en un marco temporal de progreso, como si fuese una sola forma de desarrollo cultural, sino que más bien tendríamos que pensar que hubo algún origen en común, o varios tal vez, en los que luego cada sociedad humana fue producto de que teníamos, como dijimos al principio, necesidades comunes, toda la humanidad, y la capacidad común de crear cultura, cada una en sus circunstancias y desde las instituciones que ya había creado en ese momento, fue resolviendo creativamente cómo solucionar, cómo superar los problemas que iban surgiendo. Y en esa creatividad es que van surgiendo las diferencias culturales. Y así es que se van complejizando cada una a su modo, por eso se van creando singularidades específicas en cada una de las comunidades que podemos encontrar, observar y comparar aún hoy. Y es por eso entonces que ya no hablamos de la cultura, sino de las culturas. Bueno, hay algo que aparece en el texto, pero que no tratamos acá, que tiene que ver con esta idea de complejidad, ya que abandonamos la perspectiva evolucionista. Bronislaw no es que dice, son todas igualmente complejas y por lo tanto solo hay que pensarlas en sus singularidades. O sea, lo dice, pero al mismo tiempo dice, sí, existen culturas más complejas que otras. ¿Cuál es su criterio para decir que una es más compleja que otra? El criterio tiene que ver con cómo han evolucionado las instituciones. O sea, hay algunas culturas en las que una institución tiene muchas funciones que resolver, ¿sí? Son instituciones de alguna forma más generales en su función. Y otras en las que han ido especializándose y creándose un mayor número de instituciones que regulan y resuelven, digamos, necesidades más específicas, como la nuestra, que pensemos que también tiene que ver, un poco pensando ya en un hecho social que trataba Durkheim, que es el de, bueno, ¿qué es lo que dice? Que en la medida en que las sociedades han ido construyendo grandes poblados, grandes aglomeraciones, era una necesidad funcional para los individuos también la de especializarse.
Y así fue siendo una necesidad derivada la de que las instituciones también se especialicen. Pensemos en esto de la división de poderes que tenemos en la República y cómo esto reemplaza a la idea de un solo gobernante que de alguna forma decide todo, la justicia, el ejecutivo, es el parlamento, hace las leyes, hace todo. En el nuestro tenemos tres poderes y tres poderes muy especializados que a su vez tienen distintos grados de administraciones y subinstituciones adentro. De esa manera es que pensaba la complejidad, diciendo, bueno, cuán específicas, cuán especializadas son las instituciones y cuán generales son las instituciones para pensar en si es más o menos compleja, pero no en términos de más o menos civilizada. Bueno, espero que les haya servido este, esta proyección, esta propuesta audiovisual. Les dejo un saludo y nos vemos en clases.